Bueno, de renovación urbana se desarrolla con planes parciales. En el POT se deben generar criterios para la asignación de usos y densidades, es decir, que deben estar marcados de antemano ese tipo de cosas para los planes de renovación urbana, no por los espacios y para los tratamientos de renovación urbana. Eh, fue pucha, ¿qué estoy haciendo? No sé. No, descartar. Uy, ha detenido la función de compartir. Uy, perdón. No sé qué hice, estaba tratando de ver si de pronto hay alguien entrando. Compartir. Bueno, compartir. ¿Ya? ¿Sí, cierto? Sí, Eh, señor, ya estoy Sí, compartiendo. señor, ya. sí, señor, man. Bueno, mano, entonces, como les venía diciendo, eh, luego está entonces en suelo por ocupar los planes de desarrollo, donde las normas claves son lo mismo: área de lote a urbanizar, área de lote a edificar, alturas, sesiones, voladizos, usos permitidos y secciones viales. Todo esto, digamos, entre todos, más o menos que son lo mismo, ¿no? Y dentro de los centros poblados, también, digamos, hay otro tratamiento y cuyas normas claves son la delimitación, el área del lote, las alturas, las sesiones, los voladizos, los usos permitidos. Todo esto, digamos, para urbanizar se debe contar con infraestructura vial, redes primarias, redes viales, etcétera, supuestamente, ¿no? También, jaja. El suelo de expansión es el suelo de futuro desarrollo, no me voy a quedar ahí. El suelo rural es el suelo rural que sirve para sembrar o sirve para hacer proyectos y dejar que la gente explote el suelo rural con el turismo o con la minería o con bla, 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 ¿no? Las normas urbanísticas, entonces, del componente urbano, los contenidos mínimos para este tema son el plan vial, el plan de servicios, las políticas a mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo, los equipamientos colectivos, los tratamientos urbanísticos, eh, un segundito, perdón. Estrategias para el desarrollo de la vivienda de interés social, adopción de parámetros para los planes parciales, es decir, si hay un plan parcial para vivienda de interés social, un plan parcial para la consolidación de tal sector o lo que sea. Bueno, y menos mal que no cambió la plusvalía, adopción de instrumentos para financiar el desarrollo urbano. Es decir, adoptar instrumentos de recolección de plata, ¿no? Como la plusvalía, los impuestos de valorización, los impuestos prediales y todo ese tipo de cosas, ¿no? La actualización del catastro y demás para poder recoger más plata. Eh, esto ya no quiso cambiar más. Bueno, la definición de tratamientos urbanísticos, yo creo que esto, digamos que lo pueden leer con calma. Esto es como un súper resumen desde la ley 388, donde se da, digamos, cómo son, dónde procede la parcelación, la legalización, dónde no procede la legalización. eh, las normas urbanísticas del componente rural, que también las hay, como les decía, para la explotación básicamente del turismo. Eh, criterios para identificar los centros poblados, entonces tiene que haber tantas casas, tienen que estar contiguas, tiene que no sé qué, y así se define un nuevo espacio urbano, pero que esto realmente es poco, hoy en día es muy poco porque pues antes de que se vuelva un pueblo, si un pueblo, pues digamos que entran las autoridades a impedirlo, no por una razón ecológica ni nada, sino más bien por razones político-económicas. Eh, para reglamentar los centros poblados, entonces en el caso de qué tal. Luego está, bueno, seguimos con las normas urbanísticas. Dentro de las normas urbanísticas tenemos los planes maestros. Los planes maestros son una especie de norma de menor nivel o de instrumento de gestión de menor nivel que puede ah, identificarse con un proyecto, con proyectos a desarrollar, ¿no? Plan maestro de alcantarillado y acueducto, por ejemplo, plan maestro de espacio público, plan maestro de tal, son planes o como es una especie de POT de menor nivel que da alineamientos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano a las personas que quieran hacer, bueno, o a los contratistas o al gobierno, pues para que contrate. Los programas de ejecución
son las actuaciones, digamos, de menor tiempo que se desarrollan en un año, que entre otras cosas deben integrar un plan de inversiones, es decir, un presupuesto, ¿no? Este ya es el proyecto prácticamente que implica que tiene esto a veces se va para allá, se va para acá, será el mouse, será la tableta que la toco. Bueno, eh, que implica, qué le estaba diciendo? No, se me olvidó. Ya sé, es que toco el programa, el Zoom. Y esto, bueno, estos elementos no. ¿Qué implica qué? Estaba diciendo que implica el presupuesto, o sea, que implica que de dónde va a salir la plata y se va a concretar en este año fiscal, en 2 años fiscales, etcétera. Bueno, continuamos ahora con el plan de ordenamiento territorial en el que pues menos vamos a demorarnos, pero se supone que sus principios son el ser participativo, competitivo, equitativo y sostenible. Hacer todo esto, hacer el ordenamiento territorial, hacer el espacio de esta manera, ¿no? O lo que llaman el ordenamiento o el territorio, perdón. Entonces, aquí está el ordenamiento, el marco jurídico del ordenamiento, como les decía, pues las normas de mayor a menor nivel. Digamos que los tratados internacionales, la constitución política, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos y decretos, la realidad y digamos que el POT es transversal a todos ellos, debe asumirlos a todos y está un componente muy importante del marco jurídico del ordenamiento territorial, que es la cartografía. También una cosa en la que fallamos dramáticamente, porque la cartografía colombiana pues está, sobre todo en el campo, está colgada siglos, ¿no? Bueno, el ordenamiento territorial es una necesidad, el marco conceptual para hacer los planes de ordenamiento territorial o los POTS, entonces debe ser holístico. Holístico significa completo, integral, que integre lo urbano, lo rural, lo ecológico, lo social, lo político, lo económico, etcétera. Sistémico, que todo se vea como un sistema, que todo se vea engranado, es decir, que no se vean componentes individuales, es decir, que la suma de las partes no genera el todo, sino que las partes son una cosa y el todo es un todo, es como tal otra cosa diferente. No es que sumando cositas llego a un todo, no, debe verse de manera integral, sistémica. Democrático por la participación, flexible porque hay cambios. Yo no sé si me salté eso de los cambios, pero los cambios son para las normas, digamos, para el tercer componente, el de menor profundidad, es cada 4 años, es decir, cada periodo de gobierno. Una modificación intermedia que es cada 2 periodos de gobierno, es decir, cada 8 años. Entonces, cada 8 años se hace una modificación que une los componentes, digamos, las normas urbanas y las normas terciarias, digamos, ¿no? Y cada 12 años o cada 3 periodos de gobierno debe haber una revisión general del plan de ordenamiento territorial eh, que implica ya el componente general, con los componentes urbano, el componente rural las normas generales, las normas urbanas y todo, digamos, se revisa en eso. Flexible por eso y prospectivo porque se supone no, es un plan que organiza el tiempo como si se supiera lo que va a pasar, ¿no? Esto de visión del futuro, pues bueno, está bien y así debería ser, pero lo que pasa es que digamos que no es lo suficiente, no se relaciona lo suficientemente o no se relaciona de manera fuerte el componente prospectivo con la flexibilidad y el tema democrático y el tema técnico, ¿no? Entonces, muchas veces se queda obsoleto porque la gente ya quiere otra cosa y nunca se le ha preguntado, porque los inversionistas quieren otra cosa y no se les permite, porque surgen nuevas cosas técnicas y pues hasta dentro de 4 años no se puede hacer nada, o hasta dentro de 8, o hasta dentro de 12, etcétera. Bueno, aquí hay una revisión de algunas de otras leyes que involucran los programas de gobierno,
los planes de ordenamiento territorial, los programas de ejecución, el del corto plazo, mediano plazo y largo plazo, el programa de gobierno, el plan de inversión municipal, el plan de desarrollo y lo demás. El marco metodológico para la elaboración del FPOT. No vamos a entrar porque yo les voy a pasar esto y entonces ahí lo van a tener. Claro que si quisieran ver la ley, pues ahí también estaría más o menos lo mismo, que es la formulación inicial, diagnóstico y prospectiva, y la segunda fase, que es la instrumentación y ejecución del plan, ¿no? La iniciativa debe ser de carácter público, pero la realización puede ser una consultoría privada, es decir, se puede contratar a un grupo de gente privada o puede haber una mezcla entre público y privado, ¿no? Bueno, el equipo técnico que debe ser interdisciplinario, evidentemente, porque no solamente son, digamos, que digo yo, ambientalistas, sino también arquitectos, sino también abogados. De hecho, hay más abogados que otra cosa. Entonces, pues, y de todo menos gente que realmente tenga un conocimiento importante, ¿no? Entonces, este es como el modelo general para la gestión de un plan de ordenamiento territorial. Está un tema de la participación ciudadana, las fases la fase de la formulación y la implementación. En la fase de la formulación está la fase inicial que les decía, la fase de diagnóstico, donde se hace un análisis del sistema territorial, se supone, de una manera compleja, completa, donde se analiza lo administrativo, lo espacial, lo físico, la biótica, lo social, lo económico, lo político, lo funcional, todo eso se sintetiza y se generan, digamos, las conclusiones, se hace el análisis y luego se hace la evaluación y la prospectiva, que es la siguiente fase, que es el diseño de los escenarios, es decir, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, si pasa esto, o dentro de 20 años vamos a tener tanta gente y entonces vamos a tener que tener tal área y entonces después dice la zona de expansiones tiene tanta área porque dentro de 12 años tal o porque vamos a planear a 20 años o a bla, 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 bla. Después de todo esto, entonces se discute, se aprueba, se adopta la normativa, se hace una operativización, es decir, que se promueve, se explica supuestamente a todo el mundo, pues sobre todo a las entidades encargadas del ordenamiento territorial, como pues, o que tienen que ver, como las curadurías y demás. Seguimiento y control, la vigencia, la evaluación, el ajuste, y entonces empieza. Bueno, y todo esto está transversalizado por el sistema de información geográfica, que son los planos y las bases de datos que existen sobre los diferentes componentes multidimensionales que tiene pues la elaboración de un plan territorial. Bueno, voy a pasarme las etapas, evaluación general de la situación actual. Aquí todo, digamos, aquí estamos hablando de cómo se analiza el sistema biofísico, qué se analiza en el sistema biofísico. Todo esto se supone que se tiene que hacer, ¿no? En muchos casos, bueno, se hace, pero no tiene ninguna importancia o no tiene un fundamento realmente científico. Entre otras cosas. Bueno, todo esto se debe analizar, hacer matrices DOFA, el sistema social, entonces, ¿desde qué perspectiva se asume el análisis del sistema social para poder hacer una propuesta, ¿no? Entonces, desde la demografía, desde las infraestructuras, desde la cantidad de gente, desde la estructuración de la vivienda, desde cómo está, desde los servicios públicos, los servicios sociales, las infraestructuras, etcétera. Bueno, siguen. Bueno, luego se analiza el sistema económico desde el desarrollo, desde la perspectiva, desde las DOFA, etcétera. Y el sistema funcional, que es como una relación general de todos esos componentes anteriores. Luego esto vamos a pasarlo porque es un tema de, de la producción. Entonces, primaria, secundaria y terciaria. La primaria tiene que ver con la producción agrícola, agropecuaria. La secundaria es con una producción ya de manufactura, de industria, o sea, la transformación del producto básico. Y la terciaria ya son servicios y venta. Entonces, los almacenes, el turismo, todo eso es lo terciario. Colombia se especializa
básicamente en la actividad primaria, porque pues el extractivismo y ese tipo de cosas, se salta la actividad industrial de eso y pasa a, y también es fuerte en la parte de las actividades terciarias, que son las de servicios. Entonces aquí hay muchos almacenes, aquí hay mucho turismo, aquí hay muchas cosas de ese tipo. Lo que no hay es entonces el sector secundario, que es el de las industrias. Esto es los planes parciales. Para hacer un plan parcial hay que tener en cuenta aspectos generales de procedimiento y el marco legal. Bueno, pues ahí lo pueden ver. Eh, Esto es todo lo que sigue es de planes parciales. Luego, cómo se desarrolla el procedimiento. Entonces, tener el suelo que debe ser, bueno, todos los dueños, la mitad más uno de los dueños deben estar de acuerdo. Puede ser de iniciativa pública o privada, y bueno, y etcétera. Esto es, todo esto, plan parcial. Ahí decía POT, pero es plan parcial. Eh, Contenidos del plan parcial, el desarrollo urbanístico, tal, y el marco legal, aquí también lo pueden ver, ¿no? Medidas especiales, proyectos urbanísticos y licencias, planes parciales, bueno, todos seguimos todavía en planes parciales, cómo se aplican a planes parciales de desarrollo, de renovación urbana, ya vimos los tratamientos, son estos los planes parciales que hay, ¿no? De expansión, de renovación urbana, de consolidación. Aquí estaba lo de los ajustes del POT, ¿no? Eh, Revisión y ajuste por motivos excepcionales también puede ser, y modificaciones excepcionales de la norma, que básicamente casi siempre son excepcionales porque son las excepciones de los del poder, ¿no? Pero bueno. Bueno, esta primera de vivienda de interés social, que eso ya no tiene ni importa porque ya pasó. Revisión y ajuste por periodo, por vencimientos de vigencia. Este se supone que es el orden de lo que debía en el 2011. Casi todas las ciudades deberían tener un plan de territorial 2.0 y pues hasta ahora hay ciudades que apenas lo están legalizando. El año pasado, el año antepasado, Bucaramanga hace muy poco, y desde el 2011 debían tener otro, ¿no? Entre otras cosas, en Bogotá, en todas partes, en muchas partes pasó muchas cosas, ¿no? Pasaron cosas muy locas. Bueno, 3 periodos constitucionales, la vigencia del POT, pero mientras tanto se hacen diferentes ajustes por declaratorias de catástrofes, por catástrofes ambientales, económicas. Hay catástrofes de muchos tipos. Aquí está lo que les decía de corto, de mediano plazo y de largo plazo, el POT, y entonces el de mediano plazo pues incluye el corto plazo, ¿no? Y el de largo plazo incluye el mediano plazo y vuelve y sale y vuelve y surge un nuevo plazo. Entonces, básicamente que estamos hablando que cada 4 años casi que estaría renovándose prácticamente el plan de ordenamiento territorial, cosa que no sucede solamente cada 12 años, ¿no? Bueno, y así sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Plan de ordenamiento y plan de desarrollo, la articulación, los planes de desarrollo son los que hacen los gobernantes por sus periodos. Entonces, el plan de desarrollo municipal debe concordar con los objetivos de corto plazo. 2 planes de desarrollo municipal. Bueno, el plan de ordenamiento territorial debe involucrar entonces 3 planes de desarrollo municipal, evidentemente, ¿no? Documentos para la revisión y ajuste del POT. Entonces aquí está el documento de seguimiento y documento de soporte técnico que tienen todas estas cosas. La planificación ambiental es supremamente importante y tienen que leerla porque está la planificación ambiental regional, el pagar, el pegar, que ahora también eso es como si fuera, esto está escrito desde el 97, o sea que esto tampoco se dejen meter cuento de esto, simplemente un plan de gestión ambiental regional, o sea, de una región, no de un municipio ni nada, como les decía, de la región Caribe. La ley orgánica de ordenamiento territorial, o la LOT, que salió hace menos que la ley 388, que debería ser la ley de ordenamiento territorial, habla de este tipo de unidades territoriales más amplias, pero tampoco se hace mucho, se tiene mucho en cuenta todavía. El plan de los PONCA, que son los planes de manejo de las cuencas de los ríos. El plan de acción de las corporaciones, que en este caso es la Corporación para la Defensa de la Meseta, el EOT o el POT o lo que sea del municipio, los sistemas de gestión ambiental y el plan de desarrollo municipal, ¿no? Que son cada 4 años.
Plan de gestión ambiental, entonces aquí explican qué es un plan de gestión ambiental, que evidentemente tiene que ver con los recursos ambientales del municipio. El POMCA, que tiene que ver con los ríos, ¿no? Es el instrumento de planeación ambiental cuyo objeto es el planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca, o sea, la cuenca, de la cuenca del río, buscando mantenerlo y restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento. Se hace un POMCA por cada río importante, ¿no? Se supone. Plan de acción de la Corporación para la Defensa de la Verdad, bla, 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 bla. Bueno, plusvalía. Les voy a, en general, la plusvalía, ¿qué significa? La plusvalía es una cosa que uno, una plata que uno se gana sin haber trabajado. Entonces, uno tiene un terreno por allá en el monte y vale 100,000 pesos. Cambian el POT y al otro día eso es urbano, entonces ya no vale 100,000, vale 100,000 millones o 100 millones. Esa diferencia de plata entre lo que yo tenía y lo que ahora vale es la plusvalía. Y se supone que le deben cobrar al dueño del terreno, le deben cobrar un porcentaje de esa ganancia. Entonces, si se ganó 100 millones, entonces le pueden cobrar hasta el 70%. Normalmente se cobra el 30%, en algunos lados fuertes como Bogotá, como Medellín, que tienen alcaldías fuertes y digamos donde se ve, donde se necesita mucho más, pues se cobran hasta el 50% de esa ganancia. Entonces esa ganancia, ¿y cómo la cobran? Se la cobran cuando vaya a construir o cuando vaya a vender. No es que lleguen y se la cobren de una. Eso también ya lo habíamos hablado en clase, pero, pero bueno, lo repito porque es como ese impuesto que paga uno, pues es una especie de impuesto que paga uno por haberse ganado una plata sin trabajar. Es decir, el impuesto a la lotería, ¿no? Ustedes saben que los que se ganan la lotería tienen que pagar casi la mitad de lo que se ganan o tienen que, digamos, dejar en el Estado casi la mitad de lo que se ganan por impuesto. Eso es también el ganarse algo sin haberlo trabajado. Entonces aquí también en los lotes, en las casas, en lo que sea, si hay un aumento de precio por que sea causa externa a uno, que no esté trabajando, que no lo haya trabajado, quiere decir que tiene que pagar la plusvalía, ¿vale? Pues ahí quedan unas pocas de la exigibilidad y la base gravable, y etcétera, pues que las pueden ver, pero básicamente era lo que les quería contar y ya nos pasamos de la hora. Entonces, bueno, les deseo mucha suerte, quedo atento a los que necesiten mi colaboración. Eh, Cualquier pregunta con respecto al tema del ordenamiento territorial y las normas y demás, también pues si quieren háganmela saber, yo se las puedo solucionar, ya sea por su trabajo, ya sea por lo que sea. Esto no tiene ciencia, esto es al contrario, es una cosa muy simple. No quería dejarla tan al final y tan a la carrera, pero básicamente bueno, es que el tiempo se pasa volando y tantas cosas que hacer. Entonces, un saludo para todos. Muchas gracias por haber estado hasta aquí. Y bueno, quedamos en contacto y la otra semana hablamos sobre la entrega. Ya la otra semana no hay clase ni nada. Ah, Pero si bueno, necesitan apoyo o algo, pues me avisan y listo, nos señor. vemos. ¿Y Listo, ¿Listo? la Carlos, rúbrica cuándo muchísimas nos la gracias. envía? ¿Qué? La rúbrica cuándo nos la envía? La rúbrica, ay, mañana, acuérdenme mañana tempranito, por Carlos, ¿y favor. usted nos Listo. comparte esa Sí, presentación? sí, sí, acuérdenme también de compartirles eso. ¿Toda, Mañana, toda, toda completica? sí, toda completica, toda, con mucho Ah, bueno, sí, cariño porque sí. y con derechos de autor después. No, mentiras. Eso es lo de menos. Vale, le agradezco mucho. Bueno, chao, Que chao pasen buena noche. Chao, a las chao. juiciosas que Chao. quedaron desde las 7 de la mañana acá. La Laís también estaba por ahí, me parece. La Valeria que estaba dormida, Laura que estaba regia como siempre. Chao, que Chao, descansen. Nos Carlos. vemos.